Ok, entonces como ya vimos la estadística descriptiva y también vimos algunas herramientas de control de calidad, lo que nos falta son las gráficas de control, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ver, yo creo que la posterior clase. Para la siguiente clase ya vamos a entrar a gráficas de control. El día de hoy está planificado para ver el diseño de experimentos. Entonces, vamos a ello. A ver, voy a entrar. Ok, ya vamos a entrar a lo que es el diseño de experimentos. ¿Alguien me puede decir tal vez qué se le viene a la cabeza del diseño de experimentos? ¿O para qué más o menos creen que vamos a ver en la materia? Dime, Alejandra. Así, el diseño de experimentos nos puede ayudar a saber qué factores tenemos que tomar en cuenta para saber qué relaciones tienen entre esos factores cuando tenemos un problema, o sea, cuando nos planteamos un problema, como por ejemplo saber, como lo que el ingeniero nos ha dado de tarea, saber si tenemos suficientemente luz para poder estudiar y nos ha dado diferentes factores para poder saber cómo se relacionaban entre ellos. Excelente, excelente, está muy bien. Efectivamente, como dice Alejandra, gracias, te voy a anotar. Ya, está muy bien. Es eso en sí. El diseño de experimentos como tal ha surgido en la parte de la metodología, en la parte de la investigación experimental, ¿ok? Si ustedes hacen una investigación experimental en la parte de, no sé, en su tesis o algo así, mucho de esto se aplica realmente mucho en la parte de ingeniería química, más que todo, ¿ok? Entonces, se acude a esta herramienta lo que es el diseño de experimentos. ¿Ok? Que básicamente consiste como pruebas de laboratorio, en lo que, como se hace muchas veces en ingeniería química, para recurrir a la parte de variables que se van a manipular o controlar y lo que es la parte de la respuesta que vamos a obtener, ¿ok? Entonces vamos a obtener como la regresión múltiple, por así decir, vamos a tener una variable de respuesta, ¿ok? Una variable de respuesta o bien variable dependiente, ¿ok? Y el otro va a ser lo que es mm, n variables, ¿ok? Varias variables que lo vamos a ir a controlar o básicamente vamos a manipular, ¿ok? Y como decía su compañera, el propósito de esto es determinar si estos factores afectan o no a mi variable de respuesta, ¿ok? Por así decir, si ustedes en la parte, no sé, en la parte de lo que están haciendo con lo que es, supongo que su variable de respuesta es el nivel de iluminancia, la parte de los lux, supongo que esa es su variable, bueno, esa debe ser su variable de respuesta, ¿cierto? Y las variables que van a manipular ustedes son, por ejemplo, que no sé qué tenían ahí, tenían creo que el tipo de foco, creo, o sea, si es LED, el tipo de lámpara, si es LED, si es incandescente y demás, esas son variables que se pueden manipular, que nosotros nos podemos dar, ¿ok? Y otro sería, por ejemplo, la parte de la distancia, ¿ok? La distancia es algo que podemos manipular, ¿ok? Entonces, ustedes cuando se juegan con esas dos variables, por ejemplo, el tipo de iluminación y la distancia, van a ver si es que existe un efecto significativo en el nivel de iluminación, o sea, en lo que es el nivel del el lux, ¿ok? Entonces, es básicamente eso.
ver si existe un efecto. Y muchas veces se recurre a un diseño de experimentos un poco más complejo, ¿ok? ¿A qué me refiero complejo? De que se busca el valor óptimo, la parte de optimización. Si bien los de industrial ya han llevado materias de optimización como investigación operativa 1 y 2, con diseño de experimentos también se puede optimizar valores los cuales sean precisos. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes quieren un nivel de concentración de un cierto producto, digamos que llegue a 7%, ustedes pueden, eso va a ser lo que es el valor que estás requiriendo, es una variable de respuesta. Y nosotros vamos a ir controlando ciertas variables, por ejemplo, la cantidad, no sé si es que estamos hablando eh, los grados Brix, por ejemplo, en la leche, si se quiere un 9 en la parte de 9 grados Brix. A ver, grados Brix. Nosotros vamos a ir manipulando, ¿cierto? Pero lo que queremos aquí es, por ejemplo, si es que se almacena la leche a una cierta temperatura, ¿a qué temperatura es la idónea para que llegue a esos 9 grados Brix? Recuerden que si yo pongo una temperatura, por ejemplo, a 3 grados centígrados, no va a ser lo mismo que yo ponga, por ejemplo, a 4 grados centígrados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay la parte de consumo de energía y demás. Entonces, hay que ver esta parte de lo que es el valor óptimo, la parte de diseño de experimentos. ¿Ok? No se va a ver en la materia, tampoco creo que se ve en materias de industrial, pero sería bueno que estudie también, ¿no? En los libros hay optimización a partir de diseño de experimentos. Entonces, lo que nos vamos a enfocar nosotros es en el efecto de estas variables manipulables respecto a la variable de respuesta. Es simplemente eso, el efecto. ¿Ok? ¿Por qué es importante en control de calidad? Pues porque siempre queremos ver si es que estas variables están influyendo algo en la parte del producto final, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, de la leche, como les mostraba, y demás. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios. Existen varios, como que les puedo decir, varios subtemitas del diseño de experimentos, desde la parte de, a ver, la parte de diseño de experimentos. Vamos a ver lo que es, por ejemplo, el ANOVA directamente. Es básicamente el análisis de varianza en un factor. También se suelen ver lo que son el diseño por bloques. Diseño por bloques. Hay también el diseño de cuadros latinos, grecolatinos, con cuadros latinos, aquí con cuadros grecolatinos, y el más importante, el diseño de experimentos factoriales. ¿Okay? Los diseños es lo que nos vamos a enfocar, factoriales. ¿Ok? En los factoriales hablamos muchas veces, por ejemplo, del 2 a la K, del 3 a la K, de 3 a la K, y obviamente podríamos decir, como decir N a la K, de manera general. Y hay otros temas que son, por ejemplo, el 2 elevado a la K menos P. ¿Okay? Y hay varios más. En algunos libros lo tocan, algunos no. ¿Okay? Donde nos vamos a enfocar es básicamente en esto, en el diseño de experimentos factoriales. ¿Ok? Ya han visto el diseño por bloques, bueno, yo lo he visto en ingeniería de producto y los cuadros latinos, ¿cierto? Se suele ver esos dos. Y el ANOVA, claro que sí. No sé si en estadística 2 verán aquí en la parte de diseños factoriales o todo esto de diseño de experimentos. La verdad desconozco eso. Si es que verán en estadística 2 con sus docentes respectivos. Pero nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy en diseños factoriales. Entonces vamos a empezar con el más fácil, que es el ANOVA. ¿Okay? Análisis de varianza. Entonces, voy a poner aquí. Análisis de varianza. Y me da el siguiente ejercicio. Se realizaron 6 muestras, se analizaron 6 muestras de cada uno de 4 tipos de crecimiento de granos de cereal
en una región para determinar el contenido de tiamina y se obtuvieron los siguientes resultados en relación de masa y masa. Sugieren estos datos que por lo menos 2 de los granos difieren con respecto al contenido de tiamina promedio verdadero, use un nivel de 0.05. Aquí me está preguntando esto, ¿no? Sugieren estos datos que por lo menos 2 de los granos difieren. Me está hablando sobre variabilidad, ¿ok? Si es que estos no son iguales. Es por eso que se le llama análisis de varianza. Y esto cuando se aplica cuando existe simplemente un factor, ¿ok? Podría decir diseños factoriales de un factor. Un factor. ¿Ok? Recuerden que el factor son los variables controlables, los manipulables. Entonces nos da lo que son siguientes datos, ¿no? Nos da la parte del tipo de grano, el tipo de cereal, ¿ok? Trigo, cebada, maíz y avena. Y nos dan datos, como se muestra en la siguiente tabla. Esos datos se refieren al contenido de tiamina, ¿cierto? Aquí me dice que se han de tener el contenido de tiamina. Entonces voy a copiar aquí. En pocas palabras, esto de aquí sería la variable de respuesta. Okay, el contenido de tiamina en mi caso sería la variable de respuesta. Y mis variables manipulables o controlables van a ser lo que es el tipo de cereal. ¿Ok? El tipo de cereal van a ser mis variables de, que voy a manipular o bien mis factores. ¿Ok? Hablando de factores, puedo decir que es un factor simplemente, ¿no? Un factor que es el tipo de cereal. Pero hay diferentes, como decir, niveles, perdón, niveles. ¿Ok? Entonces me dan estos datos y ahora vamos a hacer lo que es hallar esta prueba de hipótesis. ¿Ok? Ustedes si han visto el video de la chi cuadrado sabrán que esto es una prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces en la prueba de hipótesis debemos de plantearnos los siguientes pasos. Primero es el planteamiento de la hipótesis como tal. El primero me indica que la media 1 es igual a la media 2, es decir, que la media a partir de un nivel respecto a los otros niveles es igual. ¿Ok? Entonces aquí nos podemos decir que contenido de tiamina es igual para los diferentes tipos de cereal. ¿Ok? Eso es básicamente mi hipótesis nula. ¿Ok? El contenido de tiamina es igual. ¿Por qué es igual? Porque veo que las medias son iguales. ¿Ok? Son iguales. Es por eso que pongo que es igual. Y aquí es básicamente que el contenido de amino no es igual. No es igual para los diferentes tipos de cereal. Eso es siempre lo que tienen que hacer ustedes en el momento del examen. Si no hacen esta parte y directamente hacen la tablita que vamos a ver luego, están haciendo mal. ¿Ok? Siempre deben de formular su hipótesis, no simplemente poniendo estos dos de aquí, ¿no? Que también deben de poner la parte de su comentario de cada hipótesis. ¿Ok? Recuerden que la hipótesis nula es un enunciado que se establece inicialmente o ya se tiene establecido y el alterno es que básicamente va a contradecir esto. ¿Ok? Va a contradecir la hipótesis nula. Entonces, una vez que se plantea, establecemos el nivel de confianza. En mi caso es el 5%. El nivel de confianza, perdón, el nivel de significancia alfa es 5% porque aquí me dice que use un nivel de 0.05. ¿Ok? En este ejercicio ya me está aclarando eso. Entonces, yo debo de usar el 5%. Por tanto, el nivel de confianza es 1 menos alfa, sería 1 menos 95%. 1 menos 5%, 95%. Y listo, ya establece el nivel de confianza, ahora debemos hallar el estadístico de prueba. Esto es similar a la chi cuadrado, como pueden ver, simplemente cambia desde aquí para adelante, ¿no? Y obviamente en el planteamiento de la hipótesis. Bueno, ¿cómo calculamos nosotros el F crítico? Bueno, lo hacemos a partir de tablas o pues a partir de lo que es el mismo Excel, ¿ok? Entonces me establece que B1 son los grados de libertad del numerador. Aquí vamos a manejar la tabla Fisher. Y B2 son los grados de libertad del denominador, ¿cierto? B1 a qué es igual a K menos 1. K son los números de niveles, ¿ok? En este punto es el número de niveles que tiene mi dicho factor. Que recuerden que son 4 tipos de cereales, entonces mis niveles son 4. Y los grados de libertad del denominador son N mayúscula menos K. O sea, N es el total de datos que yo tengo recopilados menos K, que es el número de niveles.
Entonces ya puedo determinar lo que es B1 y B2, ¿cierto? Recordemos que B2, a ver, B1 sería K menos 1, ¿cierto? K vale, en mi caso, 4. 4 menos 1 es 3. ¿Cuántos datos tengo en total? Tengo 20 datos, ¿cierto? Tengo 20 datos y aquí aplico lo que es 4 por 10. Entonces tengo 20 datos y voy a decir que mis grados de libertad son de 20 menos ¿Sí 4 no serían tenemos 16. 4 datos? ¿Sí? Ok, y ahora aquí creo que me he equivocado en la parte de establecer el F crítico. ¿Ok? Entonces mi F crítico, ¿cuánto sería aquí? Sería, no sé si me estoy equivocando, pero sería B1 y B2. ¿Ok? Entonces se saca de tablas y lo vamos a ver, no sé si tengo ahorita la tabla. Sí, creo que son 24 datos, por eso ponía 20. Eh, no escucho muy bien, no sé si es que es tu micrófono o es mi... Ah, no, perdón, ahora estaba bajo mi volumen. ¿Qué decías, perdón? No, preguntaba por los números, el número de datos de que era de 24, no de 20. Ah, ya. Sí, sí, es que también tenía esa duda, pero creo que son 20. A ver, vamos a asegurarnos. N es el total de datos. 5 por... Sí. Eh, a ver, esto creo que está mal. Ah, ya, creo que está mal. A ver, un cachito. Es que combino dos. Ya. Bueno, solamente estabas. Ya. Ujú. Ya, íbamos aquí abajo, ¿no? Ya, entonces con estos dos valores, recuerden que B1 son grados de libertad del numerador y B2 son los grados de libertad del denominador. 3 y 16 tenemos que entrar a tablas. ¿Ok? Les voy a enseñar el manejo de tablas porque, pues, en caso de que tal vez vuelvan a lo presencial, no van a saber cómo manejar una tabla Fisher. Entonces, para evitar eso. Aquí está. Ok, supongo y espero que estén viendo la tabla Fisher, que está aquí. Es la misma tabla que les he subido. Es muy completa, la verdad. Estaba viéndola. Aquí está la normal, aquí estaba la chi cuadrada que necesitan también para evaluar una distribución de ya sea normal o cualquiera. Y aquí están lo que son valores de la f de Fisher. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienen que buscar ustedes es lo que es aquí. Como pueden ver, aquí tenemos los grados del numerador. ¿Ok? Tenemos desde 1 hasta el 10, luego se va saltando la parte de 12, 15 y demás. Y los grados, esto es básicamente B1, y los grados del denominador, ¿cierto? Entonces nosotros también nos tenemos que basar en eso. Nuestros grados en este ejercicio eran 3 y 16, ¿cierto? 3 del numerador y 16 del denominador. 16 del denominador. Entonces aquí tenemos que bajar, ¿cierto? Grados de libertad del denominador están hasta 1 hasta el 7. Tenemos que bajar
y buscar el 16, y aquí está. Aquí tenemos 16, la parte de los grados de libertad del denominador, y 3 del numerador. Del numerador, este caso es 3, ¿cierto? Entonces 3 con 16, y tenemos este conjunto de datos. Ahora aquí me dan lo que son los niveles de P, o niveles de significancia. En mi caso yo estoy manejando el 0.05, ¿cierto? Que es el 5%. Entonces básicamente sería manejar esta pila. Y la intersección me da 3.24, ¿ok? 3.24. Entonces simplemente es eso. Y pondríamos a nuestros datos. Aquí a 3.24. Esto se estaba 20 porque lo copié y pegado de un ejercicio y creo que ahí había más datos, ¿ok? Pero es así. Y listo, tendríamos ya el F crítico. Ya saben cómo calcular a partir de tablas. Y luego ahorita vamos a ver luego cómo calcularlo a partir como tal del Excel. Y listo, ya determinamos el F crítico y recuerden que luego se establece la regla de decisión, ¿no? Si mi F calculado, yo lo que lo voy a calcular a partir de lo que son mis datos del diseño, son menores al F crítico, voy a aceptar la hipótesis nula, ¿cierto? Siempre recuerdan eso. Y si es que está por encima, se va a rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Aquí podemos ver en el gráfico que se muestra la campanita y es básicamente esto, ¿ok? Es la forma de la Fisher, como se muestra aquí. Y básicamente, como ya les expliqué también en la chi cuadrada, si es que llega aquí, aquí va a estar básicamente este F asterisco es mi F crítico, ¿ok? Este es el crítico, el que yo he determinado en sí 3.24, ¿ok? Y si es que me sale mayor a este valor, si me sale por ejemplo aquí, voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque esta es la zona de rechazo. Y si es que llega aquí, voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Ok? Es básicamente eso. Y aquí va a llegar lo que es el F calculado, el F de mis datos en función a mi diseño. ¿Ok? El F calculado. Simplemente es eso. Un poquito de mostrarles a qué me refiero a rechazar y demás. Entonces, ya tengo aquí mi planteamiento de mi hipótesis. Recuerden que lo que he hecho es plantear mi hipótesis de esta manera y luego establecer el nivel de confianza o el nivel de significancia y luego determinar el estadístico de prueba, que en mi caso es el F de Fisher, ¿ok? Para diseño de experimentos se aplica el F de Fisher. Para pruebas de bondad de ajuste, ¿cuál se aplica? La chi cuadrada, ¿ok? Entonces, dicho eso, ya tendríamos el F crítico, que sería 3.24, y ahora tenemos que, tenemos la regla de decisión, y ahora tenemos que calcular, ¿cierto? Este F calculado como tal, ¿ok? Entonces vamos a calcularlo a partir de lo que es esta tablita de aquí, ¿ok? Esta tablita de aquí, donde aquí, como pueden ver, aquí está el F. Este es el F calculado. Este es el que va a decidir si es que rechazo o acepto mi hipótesis que yo he planteado, ¿ok? Ya sea esta o esta de aquí. ¿Ok? Es básicamente este valor lo va a definir. Pero para esto necesitamos ciertos cálculos, que es básicamente estos de aquí. La suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados del tratamiento, ¿ok? Que en este caso el tratamiento es el tipo de serial. No, esto es de manera general. ¿Ok? Y el tesor. Y el total. ¿Ok? Básicamente se contempla en tres sumas de cuadrados. El del tratamiento o el del factor que se está estudiando, el del lesor y lo que es el total, ¿ok? Y los grados de libertad como se muestran aquí. Entonces vamos a calcular lo que es esta tablita, que es la famosa tabla ANOVA, ¿ok? Entonces aquí la fuente de variación va a ser el tipo de cereal o tipo de grano, cereal, ¿ok? Entonces debo de calcular estas sumas. ¿Y cómo yo calculo estas sumas? Básicamente a partir de, por ejemplo, el tratamiento con esta formulita de aquí. ¿Ok? Con esta formulita de aquí. Y el del total con esta formulita de aquí. Y el ESOR, ¿cómo calculo? Pues simplemente yo sé que el total es igual a la suma de los cuadrados del tratamiento o del factor que se estudia más la suma de los cuadrados del ESOR. ¿Cierto? Simplemente despejar y ya tendríamos las tres sumas. Una vez que tengo las tres sumas,
ya puedo obtener todos los datos. Porque recuerden que el cuadrado medio está en función a la suma de los cuadrados sobre los grados de libertad. ¿Ok? O sea, suma de los cuadrados del ESOR sobre los grados de libertad del ESOR. Y aquí lo mismo. Entonces, básicamente vamos a recurrir a eso. Ok, vamos a recurrir a eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esto ahorita, como ya vimos, ya identificamos lo que son las variables principales, que son K, N y N mayúscula, que es básicamente K, es el número de niveles, los niveles del factor. En mi caso son 4 tipos de cereales. Luego el N son, como puedo decir, el número de réplicas. Okay. El número de réplicas. Y el N mayúscula es el total de datos. Okay. Total de datos. Y listo. Entonces vamos a empezar a lo que es este ejercicio. Yo lo he llevado de esta manera, o sea, son los mismos datos que estamos aquí presentes. Simplemente lo estoy llevando a lo que es en forma de columna, ya no en fila. Ok, lo que son los factores. Y aquí tenemos los 4 factores y las 5 réplicas, las 5 muestras por cada factor, por cada nivel, perdón. Ok. Lo que sigue es hallar, ¿no?, la suma de los tratamientos. En este caso voy a llamar suma de A directamente, ¿ok? De A o tratamiento. Bueno, para no complicarnos el tratamiento nomás. Pero ese tratamiento, recuerden que se refiere a tipo de cereal. Tipo de cereal. Me dice que es igual a ¿qué? A la sumatoria de y sub i punto al cuadrado sobre n. Cuando vean un punto, normalmente se refiere a lo que es una suma, ¿ok? O bien, si ven una varita, se le va a referir a un promedio. Pero si ven un punto, se refiere a una suma. Entonces, aquí me está pidiendo, saca el cuadrado de la suma de lo que es de cada nivel, ¿ok? De este i. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente eso. Primeramente, aquí tengo la tabla y simplemente hago la suma. ¿Ok? Yo sumo simplemente estos datos que yo tengo en función a qué. Siempre en función a lo que son los niveles. ¿Ok? Si es que están en este lado mis niveles, yo no voy a sumar así, ¿cierto? Lo que voy a sumar es de manera por filas. ¿Ok? Sumo por filas, siempre respecto a lo que son sus niveles. Entonces yo con esta suma tengo este valor de 28.5 y simplemente arrastro. ¿Ok? A cada uno lo suma. No es donde perderse. Después de sacar las sumas, deben de elevar estas sumas al cuadrado, como indica aquí. Elevar estas sumas que ya tienes al cuadrado. Y listo. Una vez que elevamos al cuadrado para cada uno, me dice que debo de sacar esa sumatoria total. Entonces yo voy a decir, la sumatoria total de y sub i punto va a ser igual a esta suma. ¿Cierto? Si ustedes suman estos valores, pues les va a dar 3.945. Listo, yo ya tengo un dato. Ahora, ¿a qué se refiere este y punto, punto, punto? Se refiere a lo que es la suma global, ¿ok? Que aquí lo vamos a ver. No sé si es que le he puesto mal. Creo que está mal mi simbología, porque se refiere al y punto, punto. Aquí, para no complicarnos, voy a decir que esto es igual a y punto, punto. Dos puntos, perdón. Okay. ¿A qué se refiere esta y punto, punto? La suma de todos estos datos. ¿Ok? Ustedes tienen que sumar todos mis datos que me dan en la tabla, simplemente sumar. Y yo si sumo básicamente estos de aquí, que es lo mismo que sumar todos los datos, me va a dar 125. ¿Ok? Ustedes, como les digo, suman todos los datos, les va a dar lo mismo. ¿Ok? Les va a dar lo mismo. Y aquí, ¿a qué se refiere? Y punto, punto al cuadrado. ¿Ok? Simplemente elevar al cuadrado lo que es esta suma global. Entonces, a la suma global lo voy a elevar al cuadrado. Listo, yo ya tengo lo que es mi segundo, en mi segundo término. ¿Tengo n el total de datos? Sí. ¿Tengo n? También. Recuerden que n vale 5. ¿Cuántas muestras está haciéndose por cada nivel? ¿Cuántas réplicas? Y listo, ya tengo esto de aquí, que posteriormente ya voy a hacer el cálculo. Entonces digo, la suma de los cuadrados del tratamiento va a ser igual a ¿qué? Primeramente va a ser igual a la sumatoria de y sub i al cuadrado, ¿ok? Como está aquí,
sobre n minúscula, recuerden que n vale 5, y todo esto menos la parte de la sumatoria global al cuadrado, ¿ok? Que es 15.625, todo esto sobre 20, ¿ok? Simplemente es manejar esta fórmula, como aquí se la estoy poniendo por algo así bien clarito, y listo. Simplemente le damos Enter y ya tendríamos así la suma de los cuadrados. Ahora, del ESOR, ¿cómo se calcula del ESOR? Vamos a hacer como está aquí, ¿ok? Vamos a hacer simplemente complemento. Para eso necesito lo que es la suma de los cuadrados totales, ¿ok? Del total. Entonces, aquí me está pidiendo lo que es una suma de lo que es cada dato que yo tengo IJ, o sea, I y J, intersección básicamente, IJ, lo que es la intersección, como si fuese una matriz. Cada uno de esos elevarlos al cuadrado y sacar su sumatoria, ¿ok? Es básicamente lo que me está pidiendo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a cada uno de estos valores, ustedes tienen que elevarlos al cuadrado, ¿ok? A cada uno. Pero es por eso que me voy a armar una tablita nueva y decir que cada uno los voy a elevar al cuadrado, ¿ok? A 5.2 al cuadrado, 4.5 al cuadrado, 6 y demás. Y después voy a arrastrar, ¿ok? Voy a arrastrar y listo. Una vez que tengan todo el cuadrado, sumamos, ¿no? Vamos a sumar en función a las columnas, para cada columna, y esto es innecesario porque realmente lo que yo quiero es la suma, ¿cierto? Entonces, la suma total es lo mismo que decir las sumas por columna. Ya tengo yo la sumatoria de cada uno de los datos al cuadrado. Básicamente esto de aquí. Y ahora me pide lo mismo que ya vimos hace rato. La suma global elevado al cuadrado sobre n. Entonces también ya tenemos que sería este de aquí. 15.625. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente eso en la parte de el total. ¿A qué es igual la suma? La suma de y sub i j al cuadrado, 802, menos lo que es la sumatoria global al cuadrado, que es 15.000, y todo esto dividido entre ¿qué? Entre 20, el total de datos. Entonces, dicho eso, ya tendríamos pues la suma de los cuadrados totales. Y del ESOR, ¿cómo calculamos? Con la diferencia, ¿cierto? El total menos el del tratamiento, es decir, el del tipo de serial. 21.55 menos 7.79, que es igual a 13.79. Es la suma de los cuadrados del ESOR. En esto, ya después de eso hallamos lo que son los grados de libertad, que me dice que es igual a K, los niveles, menos 1, ¿cierto? Recordemos que simplemente voy a decir K menos 1 es igual a 4, menos 1 es 3. Y listo, ya tengo los grados de libertad del factor. Y el otro me dice que es lo mismo. Aquí nos podemos acudir en la parte del total, si quieren, o de esta manera. ¿Ok? De esta manera me indica que es igual a n menos k. Entonces voy a decir 20 menos 4 es igual a 16. ¿Cierto? O lo mismo que aquí, la diferencia. Que va a dar siempre lo mismo. Y el total que es igual a n menos 1. ¿Cuántos? 20 menos 1 es 19. ¿Cierto? Listo, ya tengo los grados de libertad, voy a hallar los cuadrados medios, que es la relación, ¿cierto? La relación entre la suma de los cuadrados entre los grados de libertad. Simplemente voy a hacer esa relación, ya tendría los cuadrados medios. Como ya tengo los cuadrados medios, yo puedo hallar lo que es el F calculado, o la calculada. ¿Ok? Básicamente, dividir el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del ESOR. Entonces, simplemente es 2.60 dividido entre 0.8. Hacen esa relación y ya tienen lo que es el F calculado. ¿Ok? No hay donde perderse, ¿cierto? Entonces, como ya tengo el F calculado, ya termino la parte de determinar mi estadístico de prueba, ¿cierto? Ya lo he determinado y, perdón, aquí el cálculo, pero no es determinación, el cálculo, que es igual a 3.02, ¿cierto? 0.02 es mi F calculado. Por tanto, sabemos que mi F crítico me salía lo que es 3.24. ¿A qué podemos concluir nosotros con este ejercicio? A que el F calculado, como pueden apreciar, es mayor al F crítico, ¿cierto?
Entonces, si es que se ocurre esta situación, como me indica aquí, si que el calculado es mayor al F crítico, se va a proseguir a rechazar la hipótesis nula. Por tanto, estamos rechazando este enunciado de aquí, ¿ok? Este básicamente estamos diciendo que está mal, dice que está bien, ¿ok? Estamos rechazando esto, por ende estamos aceptando este de aquí. Vengo y digo, que esto, ¿no? Que básicamente es el enunciado de aquí. Estamos rechazando esto y estamos aceptando esto. Que el contenido determina no es igual para los diferentes tipos de serial, ¿ok? Que podríamos desglosar de manera más precisa a decir que al menos 2 de las medias del contenido de tiamina de los 4 seriales son diferentes, ¿ok? No son iguales. ¿Ok? Es básicamente eso. Y si no ponen esto en la parte de un diseño de experimentos, no tiene valor alguno, ¿ok? No tiene valor todo lo que hicieron aquí, no tiene. Y si solamente ponen, se rechaza la hipótesis nula, tampoco, ¿ok? Lo que más importa en un diseño de experimentos es la decisión final y tus comentarios, ¿ok? Es eso, básicamente, ¿ok? La tabla nova. Hay varios ejercicios, ustedes también lo van a ver con el ingeniero, supongo, que van a llegar a con la misma metodología tal vez, o tal vez otra. Porque hay diferentes metodologías. Hay unos que son con promedios, con diferencia de promedios, o bien, como vimos, directamente con sumas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esto, lo que se hizo? Auxi, Dime. Auxi, ¿no se aceptaría H sub 0? Y el F crítico es mayor que el F calculado. A ver. Ah, cierto, cierto, cierto. Gracias. A ver. Sí, ¿no? 3.02 es menor al F crítico. Entonces, estamos diciendo que esto se rechaza. A ver, aquí lo pone como negrito. Ok, es esto, ¿cierto? El F calculado es menor al F crítico. Tiene razón. Por tanto, se va a aceptar la hipótesis nula. Es igual para Y por tanto, está aquí todo mal. Y por tanto, vamos a aceptar este enunciado de aquí, ¿cierto? Que el contenido determina es igual al tipo de material. Entonces, aquí. ¿No? Vamos a determinar que el contenido determina es igual para los diferentes tipos de cereal. Aquí podemos acotar que decir, no importa el tipo de cereal que se emplee, ya que el contenido que determina será el mismo. ¿Ok? Es eso. Muy buena observación de sus dos compañeras, ¿no? Bueno, de todos yo creo que se han dado cuenta, están atentos, yo no me estoy confundiendo. Ok, entonces aquí sería menor. Ok, eso. ¿Una otra pregunta que tengan? De la ANOVA. No es cierto. Entonces, como pueden ver, es lo más fácil. No hay tampoco complicarse en las hipótesis, pues relativamente fácil. Y los pasos también son un tanto mecánicos, ¿cierto? Eso sería, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver lo que son diseños de dos factores, ¿ok? Diseños factoriales ya entrando. Diseño factorial, dos factores. Ok, dos factores. Cuando elige se suele ver, bueno, en el otro semestre me comentaron que se vio el 2 a la K, bueno, él les dio, ¿no? 2 a la K, como yo también les mostraba aquí. ¿Dónde está?
Esto de aquí, 2 o 3 a la K. Simplemente es una manera más específica. ¿Ok? El 2 a la K me está indicando que son dos niveles con K factores. Y el otro es lo con 3 niveles. Recuerden que los niveles, ¿a qué se refieren? Lo que es el número de variables que vamos a ir nosotros cambiando, básicamente manipulando en función a lo que queremos estudiar, en función a la variable de respuesta. ¿Ok? Como les decía aquí, nuestros niveles son 4. ¿Por qué? Porque son 4 como que variables que van a ir cambiando, ¿cierto? La parte del cereal, trigo, cebada, maíz y avena. ¿Ok? Entonces se refieren los niveles. Los factores son cuántos factores en general estamos estudiando. En el primero eran simplemente 1, lo que es el tipo de cereal. Ahora vamos a ver cuándo se manejan 2 factores. ¿Ok? Y eso, ¿ok? El 2 a la K, el 3 a la K es simplemente eso. Es como que muy ideal en la parte de decir de que si yo tengo, por ejemplo, como aquí, ya saben cómo armar esa tablita, ¿cierto? Aquí tengo el tipo de material, tengo 3 niveles, ¿cierto? 1, 2 y 3, y tengo lo que es la temperatura, tengo también 3 niveles. Entonces, aquí sería un diseño de experimentos a la que sería de 3 elevado a la K, ¿ok? 3 niveles, como pueden ver, para los 2 factores, ¿ok? Se tiene que cumplir para los 2 factores. En caso de que aquí hubiese habido también una temperatura, no sé, de 150, ¿ok? De 150, lo que ustedes deben de hacer aquí es que ya no sigue esta manera, ¿ok? Ya no sigue este diseño de 3 a la K. ¿Por qué? Porque un factor tiene 3, pero el otro factor tiene 4 niveles. Entonces ya no cumple. ¿Ok? Entonces eso es donde está la diferencia. Entonces no se complique en el momento de decir hemos avanzado solamente 2 a la K y no 3 a la K. ¿Ok? Incluso el 2 a la K es más corto que el 3 a la K. ¿Ok? Pero es lo mismo. ¿Ok? Es simplemente un poquito más, como les comentaba, un poco más específico en la parte del modelo de una tablita de diseño como se muestra aquí. Entonces, eso, para aclarar. Me dice este ejercicio. Un ingeniero está diseñando una batería que se usará en un dispositivo que se someterá a variaciones de temperaturas extremas. El único parámetro de diseño que se puede seleccionar en este punto es el material de la placa o el ánodo de la batería y tiene 3 elecciones posibles. Cuando el dispositivo esté fabricado y se envíe al campo, el ingeniero no tendrá control sobre la temperatura, sobre las temperaturas extremas en las que operará el dispositivo, pero sabe que la experiencia con la temperatura, probablemente afectará la vida efectiva de la batería, ¿ok? Aquí me está dando esto. Sin embargo, la temperatura puede controlarse en el laboratorio donde se desarrolla, ¿no? Aquí mismo me está diciendo que se puede controlar. El ingeniero decide probar 3 materiales de la placa con 3 niveles de temperatura. Aquí están los 3 niveles de temperatura. 3 variaciones en sí, ya que estos niveles de temperatura son consistentes en un medio ambiente donde se usará finalmente el producto. Ok, muy interesante. Se prueban 4 baterías con cada combinación de material de placa y la temperatura. Ok, básicamente también se está mezclando material de la placa. Ok, pues aquí me está diciendo, aquí no, el material de la placa. Y las 36 pruebas se corren de manera aleatoria. En la tabla se presentan los datos del experimento y la vida observada de la batería. En este problema, el ingeniero quiere responder las siguientes preguntas. ¿Qué efectos tiene el tipo de material y la temperatura sobre la vida de la batería? ¿Existe alguna elección de material que produzca la manera regular de la vida, regular una vida larga de la batería independientemente de la temperatura? Ok. Básicamente tenemos que aplicar diseño de experimentos factoriales. ¿Ok? Entonces, vamos a tal. Como les digo, como siempre, se deben plantear hipótesis. ¿Ok? Entonces, el primer paso es plantear una hipótesis, como se muestra a continuación. Esto se da cuando hablamos de diseños factoriales. ¿Ok? ¿Por qué se dice factoriales o por qué radica muchas veces la diferencia por bloques? Cuando se habla por bloques, no se considera lo que son la intersección.
¿cierto? Si aquí estamos hablando de temperatura y tipo de material como factor, ¿cierto? No, o sea, en los bloques no vamos a considerar si es que interactúan la temperatura con el tipo de material. ¿Existe una interacción entre estos dos o no? ¿Ok? Entonces, en diseños factoriales se ve esa relación. ¿Ok? También se cuantifica si existe una interacción entre el tipo de material y la temperatura. ¿Ok? En los bloques normalmente no. Es simplemente por separado tipo de material, por separado temperatura. Entonces vamos a eso. Vamos a plantearnos hipótesis como sigue, como se muestra a continuación. La hipótesis nula va a establecer lo siguiente, una hipótesis nula, donde el alfa 1 es igual al alfa 2, es igual al alfa 3 y demás. Lo que me está indicando es que las medias, cuando se hacen diferentes tratamientos, diferentes niveles por ejemplo, este es del factor, pongamos que este es el factor tipo de material. Ok, este va a ser el factor de temperatura. Y este va a ser y temperatura. ¿Ok? Vamos a tener tres tipos de dos factores y una combinación de estos factores. Entonces, aquí como podemos ver, me está diciendo que son iguales. Es decir, que variando los niveles en el tipo de material, van a ser los mismos, van a ser iguales a cero. ¿Iguales a cero en qué? En este punto. ¿Ok? En este punto de aquí. A ver, aquí tal vez me alargue un poco. De lo siguiente. Si yo lo que estoy buscando es la vida útil de mis baterías, ¿cierto? Esa era mi variable de respuesta. ¿Ok? Aquí me indicaba eso. Querían probar la vida útil bajo ciertos ambientes. Entonces, lo que tengo estos datos son lo que son la vida útil. ¿Ok? En horas de la batería. ¿Ok? Es como decir la vida útil. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Que este valor de promedio, ¿ok? Este valor y es la vida útil. ¿Ok? La vida útil. Ahora sí, esta media es la general. ¿Ok? Es la general. Voy a poner como GRAL. ¿Ok? Es la general. Este alfa es el efecto que tiene, es el valor cuantificado del efecto que tiene ¿qué? El tipo de material, alfa. El beta va a ser en función a lo que es voy a poner tipo de material. Este va a ser de la temperatura, voy a poner como T grados centígrados. Y esta alfa y beta va a ser de la interacción que exista entre, o sea, voy a poner como decir, tipo de material y temperatura. Ok, temperatura. Y este que sería básicamente, como siempre, como se estiman, el ESOR. Ok, el ESOR. Eso es como se interpreta esta ecuación general. Ahora bien, como me indica en mi planteamiento de hipótesis, me dice, si todos estos valores a partir de cualquier nivel son iguales a cero, me está diciendo básicamente que si estos son ceros, no me va a afectar, ¿cierto?, a la vida útil, ¿cierto? Independientemente de esto, sin considerar estos, si esto es cero, va a ser la general más cero. No va a tener un efecto en la cuantificación de la vida útil, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente la lógica de por qué aquí está cero. Pero si es que es diferente de cero, ¿qué me está indicando? Aquí va a haber un valor. Se va a sumar un cierto valor o se va a restar un valor A. Entonces, la vida útil ya no va a estar en función simplemente al valor general, sino que va a estar afectado por un valor que se cuantifica por el efecto que tiene el tipo de material. ¿Ok? Lo propio pasa aquí en la temperatura, de que si es cero, tampoco va a tener efecto. Si es que es diferente de cero, va a tener un efecto. Y en la intersección es lo propio, ¿no? Si es que es cero, tampoco influye en que exista una interacción entre el tipo de material y lo que es la temperatura. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Tal vez algo teórico les dice el ingeniero y ahí están perdidos. ¿Ok? El por qué, digamos, ¿por qué me estás poniendo esta hipótesis o algo así? Entonces, eso les comento. ¿Ok? Lo voy a pausar y continuamos. Entonces, aquí, como les mencionaba, va a representarme lo que es el efecto. Entonces, voy a poner aquí el tipo de material
no tiene efecto, ¿cierto? No tiene efecto en la vida útil. El otro que va a hacer, pues que sí tiene efecto, ¿cierto? Sí tiene efecto en la vida útil. Estos podemos repetir aquí, pero aquí va a ser la temperatura. Ya les expliqué que aquí se poniendo 0 y diferente de 0. Y aquí la temperatura. Sí, tiene efecto. Ok. Y aquí, a ver, ¿alguien ves por puntos? ¿Qué pondríamos? Ya les expliqué incluso. Como hipótesis. Lo que está diciendo aquí es alfa y beta. Si existe interacción entre A y B. O sea, entre tipo de material y temperatura. Ya. Voy a poner aquí. A ver. Exacto, exacto. Muy bien, Reyes. Muy bien. Gracias. Ahora aquí. Podemos poner lo que dice su compañera, pero inicialmente tenemos que poner lo siguiente. No existe interacción o correlación, mira, conocen también ustedes, entre el tipo de material, ahí está bien, entre el tipo de material y la temperatura. Y aquí es de que sí existe. ¿Ok? ¿Ok? Si no existe, básicamente, si no existe interacción entre estas dos, pues tampoco van a tener efecto. ¿Ok? Es básicamente eso, como que algo causal. Entonces, esto es lo propio. Y listo, ya tendríamos el planteamiento de nuestras hipótesis. Como ya habrán visto algunos que han visto diseño por bloques, está aumentándose esta parte de hipótesis, ¿cierto? Que es donde conlleva el término factorial, las posibles combinaciones entre los factores, ¿ok? Entonces aquí están aumentando ese cito, para los que tal vez no sabían, y listo. Ya me iría a lo que es establecer mi nivel de confianza con 5% y a determinar mis Fs críticos, ¿no? Ahora bien, vamos a hacerlo esto al final, ¿ok? Primeramente, como lo propio, como ya se ha visto en la ANOVA, lo que tengo que hacer es determinar, ¿cierto? Mis Fs calculados, ¿no? Determinar mi tablita. ¿Qué tablita? Es básicamente esta tabla de aquí, la tabla ANOVA. Pero ya no se llama aquí ANOVA. ¿Ok? Entonces vamos a determinar esta tablita de aquí. Donde aquí podemos ver dos factores ya. No es simplemente que inicialmente en la ANOVA eran simplemente así, ¿cierto? Un factor es y total. Aquí se aumentan, obviamente, el segundo factor y también la interacción, es decir, A y B. ¿Ok? Se aumentan dos más. Y por ende, porque se aumentan dos más, se aumentan dos Fs más. ¿Ok? No hay simplemente un F, sino que para cada hipótesis va a haber un F, ¿cierto? Entonces, como tenemos tres hipótesis, pues tenemos que calcular 3 críticos y 3 calculados. Aquí están mis críticos y aquí están mis calculados. ¿Cierto? Entonces, a lo propio. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues a partir de la siguiente fórmula. ¿Ok? Aquí vamos a aplicar lo que son las diferencias con respecto al promedio. ¿Ok? Respecto al promedio. Es lo primero que vamos a hacer, como podemos ver aquí, es vamos a calcular la suma de los cuadrados totales. ¿Ok? O suma total de los cuadrados. ¿Ok? Como está aquí. Y la fórmula me indica que es lo siguiente. Es básicamente, como pueden ver aquí, y sub i jk, es decir, a cada valor de i jk, a cada valor que yo tengo aquí, lo voy a restar con lo que es el promedio general. Recuerden, si era simplemente y con puntos, puntos, era suma. Pero si es con un sombrerito,
esta es la fórmula que yo aplico para los factores, es promedio, ¿ok? Es decir, voy a sacar ya no una suma general, sino un promedio general. Entonces aquí voy a decir, el promedio general aquí va a ser igual, simplemente, como ya les explicaba, sacar un promedio a todos mis datos. Todos los datos que yo tengo, ustedes simplemente tienen que sacar es un promedio. ¿Okay? Es como que el primer paso que deben de hacer. Entonces yo ya tengo lo que es el promedio general. Lo que puedo sacar ahora es la diferencia y esa diferencia elevada al cuadrado. O sea, cada valor voy a hacer eso. Voy a decir a cada valor que yo tengo en mi tabla, a 130, lo voy a restar, mi promedio general es de 105.53 y lo voy a elevar al cuadrado. Es lo que se está haciéndose para él. Y así para cada uno, ¿cierto? Para cada uno, como pueden ver los mismos resultados, para cada uno hacer lo mismo. ¿Ok? ¿Es un tanto tedioso si es en calculadora? Claro que sí, es muy tedioso. Pero aprovechen ustedes el Excel, como ya les mencionaba. Y listo, ya tendríamos todas estas diferencias. Básicamente tendríamos todo esto de aquí, ¿no? Ahora nos pide la sumatoria. Por ende, tenemos que sacar sumas. Yo voy a sumar aquí en forma de filas a cada uno. Y también, si es posible, sumar la parte de filas y columnas. Y la suma total, ¿cierto? Suma total. La suma total me da, la sumatoria me da 77.646.97. Y ya tengo lo que es la suma total de cuadrados, ¿ok? Entonces, aquí está, ¿no? La suma total de cuadrados. Entonces, lo voy a igualar. ¿Ok? Aquí está. Ok, lo voy a igualar. Básicamente eso. Estoy igualando básicamente este resultado de aquí. ¿Cierto? No hay donde perderse para este dato. Un tanto tedioso hacer esto, sí, pero como pasan con Excel, pues para nada es tedioso. ¿Cierto? Entonces ya tendrían eso. Ahora tenemos que calcular lo que es la suma de los cuadrados del factor A. El factor A yo lo defino como el factor fila. ¿Ok? El factor fila es básicamente el valor de A, que es el tipo de material. Y el factor columna, que son básicamente las temperaturas. ¿Ok? Entonces ahí tengo lo que es ya no simplemente estos tres como se han mostrado en la parte de la ANOVA, sino que aumento lo que es A, B, A, y aquí sabemos, bueno, este A ahora cambia, ya no es el número de niveles, ¿ok? Es básicamente el número de factores, ¿ok? Y el número de réplicas y el número de datos. Entonces A es el número de niveles del factor A. Es decir, ¿cuántos niveles yo tengo del tipo de material, del factor fila? Tengo 3, entonces pongo A igual a 3. B, ¿cuánto tengo? B es el número de niveles del factor B. En este caso es 3. ¿Ok? 3. Es por eso que es un diseño factorial de 3 elevado a la 2. ¿Ok? 3 elevado a la 2. Y K, ¿cuánto es? Número de factores. Tengo 2 factores, entonces 2. N es igual a 4. Es el número de réplicas. ¿Ok? En este caso el número de réplicas se refiere a esto de aquí. De que yo con un material 1, con un tipo de material 1, y una temperatura de 15, porque recuerden que eso yo puedo manipularlo, voy a tener 4 muestras, ¿ok? Voy a sacar 4. Nunca saquen una muestra, y eso es para el análisis de datos. No simplemente basta sacar uno de estos, ¿ok? O sea, yo intersecto esto y saco uno. Caso lo amerite. Por ejemplo, si son ensayos destructivos o ensayos muy costosos, sí se amerita que estén uno. Pero normalmente siempre se aconseja que exista una cierta cantidad de muestras. ¿Ok? Entonces, con un cierto tipo de material y una temperatura, yo he sacado 4 datos, 4 muestras. ¿Ok? A eso se refiere el número de réplicas. ¿Ok? Ustedes básicamente en su práctica, lo que tienen con el ingeniero, es de esta manera, donde el número de réplicas, si no me equivoco, son 10, ¿cierto? Son 10 datos que han recopilado. ¿Ok? Entonces, sería eso. ¿Ok? Entonces, eso sería el número de réplicas y el N es el total de datos. Si ustedes suman todos esos datos, les tendría que salir 6 por 6, 36. O bien pueden hacer calcular de la siguiente manera. Como yo tengo 3 niveles y 3 niveles del factor A, 3 niveles del factor B y 4 réplicas, simplemente es 3 por 3 por 4. ¿Ok? Entonces ya tendrían el total de datos. Y listo, ya tendríamos definido lo que son las variables, los coeficientes o cocientes se podría decir. Los cocientes, perdón, de lo que son mis fórmulas. Ahora, bien, voy a calcular la suma de los cuadrados de A. Entonces ya tengo B, ya tengo N, ahora me falta este de aquí. Me indica la sumatoria de los promedios por el factor I elevado al cuadrado. ¿Ok? El promedio
y elevado al cuadrado. Y sumo los totales. Listo, entonces lo que voy a hacer es eso. Recordemos que esto de aquí es I, ¿ok? El factor, lo que es el factor del factor como tal A, del tipo de material. Lo que voy a hacer yo es sacar primeramente, me decía y punto, ¿cierto? Entonces tengo que sacar un promedio de lo que son estas réplicas de aquí. Entonces yo me formo una nueva tabla y digo promedio de todos estos datos de aquí. ¿Ok? Promedio de todos estos datos, promedio de lo mismo, lo que es 70 grados con material tipo 1, material tipo 1 con 125 y demás. Para cada uno de los 4 valores de las réplicas saco un promedio, ¿ok? Un valor representativo. Es lo que ustedes tienen en su tablita que han formado. ¿Ok? Ahí está. Y lo pongo para cada uno. Y luego tengo que sacar un nuevo promedio, un promedio general de esos datos aquí. ¿Ok? Saco un promedio general para cada fila, para cada factor. Luego elevo al cuadrado estos promedios. ¿Ok? Elevo al cuadrado estos promedios. ¿Ok? Aquí no puse varita porque se me hace difícil, pero saben que ese es el promedio. Entonces, simplemente eso. Al final sacan la suma total de los promedios, ¿cierto? A partir de los 3 niveles. Y listo, ya tendrían la sumatoria, lo que nos pide la formulita. Está aquí, ¿cierto? Entonces ya tendríamos la parte, perdón, esta de aquí. Ya tendríamos la sumatoria. Menos n, que también tenemos, y el promedio global al cuadrado, que también ya tenemos. Recordemos que el promedio global es 105.53. Entonces aplico la fórmula. B por n, B, que es el número de factores en la parte de la columna, por n, que vale 4, por lo que es esta sumatoria de 34, ¿cómo está aquí? De 34.298, menos n mayúscula, menos 36, por el promedio global al cuadrado, 105, y aquí está, como pueden ver arriba, estoy elevando al cuadrado. Es simplemente seguir esas fórmulas. Listo, ya tendrían así la suma de los cuadrados del factor A. Y ahora vamos a ver del factor B, que es lo mismo, ¿ok? Lo mismo, pero simplemente ahora vamos a trabajar en forma de columnas. Entonces voy a sacar ya no un promedio de ese, sino un promedio de columnas. Entonces voy a sacar un promedio, promedio, promedio. Y lo que hago, elevo al cuadrado esos promedios. Al cuadrado, cuadrado y al cuadrado. Luego hago lo mismo, sumatoria. Sumatoria de los promedios al cuadrado. Y listo, ya tengo ese valor. Y yo ya puedo calcular la suma de los cuadrados de B. ¿Qué es igual a qué? Al contrario. Si es B, contrario. A. A, lo mismo vale 3 por N, que es igual a 4, por la sumatoria que calculé recientemente de 3.666, de 36.668, menos N, que es 36 por 105.53, que es la medida global al cuadrado. Ya saben, también lo mismo que el A, ¿cierto? Simplemente cambia esto de aquí y el A por N. Listo, ya tendríamos esto. Ahora, ¿cómo hallo la intersección? Me dice, tienes que sacar los promedios, tanto la parte de la intersección y elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que me está pidiendo es sacar un promedio de ¿qué tabla? No de la tabla que yo tengo aquí, no es como esta del total. ¿Ok? No es esta de aquí. ¿Ok? O sea, sacar promedio a cada uno de los datos que yo tengo aquí. No. No. Lo que tengo que hacer es sacar los promedios a los datos que yo tengo aquí, ¿ok? A los que ya he agrupado de IJ, ¿ok? Aquí ya he agrupado IJ, entonces a estos de aquí tengo que, lo que es elevado al cuadrado de todos estos 9 datos de aquí y sumar. Es simplemente eso. Entonces, aquí he aplicado lo propio, suma de cuadrados, ¿ok? Suma de cuadrados, es decir, voy a sumar estos datos y cada uno que se van a elevar al cuadrado. Porque a cada dato ustedes se elevan al cuadrado y los suman simplemente estos 9 datos y les tendría que salir pues el resultado de esta sumatoria. Por n, por 4, menos n por y, este también ya saben, menos 36 por el promedio global, que es 105 elevado al cuadrado. Y aquí me dice menos la suma de los cuadrados de A menos la suma de los cuadrados de B. Es decir, menos la parte de los 10.683 y menos 39.118. ¿Ok? Entonces simplemente eso hace. ¿Ok? Simplemente recuerden que para la suma de cuadrados de A y B necesitan lo que es la suma de cuadrados de A y tanto de B. Entonces ya tendríamos la parte de lo que son la suma de los cuadrados de A y B.
Ahora del ESOR, yo lo hago a partir de la diferencia, ¿cierto? Sabemos que la suma de los cuadrados totales, en este caso, es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de A, del factor B, del factor de la intersección A y B y del ESOR. Entonces ya tengo todo, ¿cierto? Tengo de la intersección, tengo de B, tengo de A y tengo de el total. Por tanto, saco el ESOR con simple diferencia. ¿Ok? El total menos el de A, menos el de B, menos la intersección. Listo. Ya tengo el del ESOR. Yo armo mi tabla, como ya les indiqué. La suma de los cuadrados de A, que es igual a 10.683 de B, de la intersección de A y B, y del ESOR, que es de 18.230, y el total, que recuerden que es 77.346. Listo. Ahora los grados de libertad se calculan de la siguiente manera. El primero se restan, ¿ok? O sea, aquí no lo he puesto desglosado. A ver, va a ser igual a menos 1, será B menos 1. Este de la intersección, el total nos podemos decir que es igual a N menos 1. Y este sería A, bueno, N menos A por N. Entonces sería N menos A por N. B, perdón. Aquí de la intersección, lo mismo que decir A menos 1 por B menos 1. ¿Ok? Es eso. Los grados de libertad, ¿cómo se calcula? ¿Ok? Sus formulitas. Entonces, lo que voy a hacer es eso, ¿no? Recuerden que A y B valen 3. 3 menos 1, 2. A y B. Es lo mismo que decir 2 por 2, 4, ¿cierto? Y el ESOR es igual a decir A por B es 3 por 3, 9. Y 36 menos 9 es 27, ¿cierto? Y el último es básicamente N menos 1, ¿ok? O bien pueden ustedes sumar esos datos de aquí, ¿ok? Entonces aquí tendríamos 36 menos 1 es 35. Y este tenemos los grados de libertad, los C, básicamente los cuadrados medios de cada tratamiento, ¿ok? Aquí tendremos básicamente la relación, ¿cierto? Entre la suma de los cuadrados o los grados de libertad. Mismo que la NOVA. Pero ahora, en función todos, es decir, se aumentan, ¿cierto? Dos, un poquito más larguito. Y lo mismo para lo que es eso. ¿Okay? El de total no se hace. ¿Okay? El de total no, simplemente de todos menos el del total. Y el de Fisher, recuerden que siempre, como está aquí, el de Fisher siempre va a dividir lo que es el tratamiento respectivo por el cuadrado medio del ESOR. ¿Ok? Básicamente vamos a dividir todos estos valores respecto a este de aquí, al cuadrado medio del ESOR. ¿Ok? Entonces básicamente es eso. Dividir el cuadrado medio del factor A sobre el ESOR. El factor B sobre el ESOR. El factor A y B sobre el ESOR. ¿Ok? 2 sobre el ESOR. Y el valor P, que lo vamos a ver luego. Pero básicamente ya tendríamos con esto lo que son los Fs calculados. Ok, los Fs calculados. Como ya tenemos los Fs calculados, lo que tenemos que hacer a continuación es validar nuestras hipótesis, ¿cierto? Para eso tenemos que hallar lo que son mis Fs críticos, como ya les mencionaba. Y aquí siguen la siguiente forma, ¿ok? Mi factor, la parte del factor crítico del factor A, que es el tipo, ¿cómo se calcula? Me pone alfa, A menos 1, esto de aquí, recuerden, y ojo, el primer punto y coma son los B, bueno, no es B, es, ¿cómo se llama esa letra griega? Tipo B, es ese tipo B1 en sí, ¿no? Los grados de libertad del numerador, ¿ok? Esto de aquí son grados de libertad del numerador. Este de aquí, los grados de libertad del denominador. Y lo propio para cada uno de estos Fs, numerador, denominador, numerador y denominador. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. En el numerador, básicamente los niveles menos 1, A menos 1. Y en el denominador, A por B por N menos 1. ¿Ok? Y del factor B lo mismo, simplemente cambia B menos 1 aquí, y aquí pones A por B, y aquí N, lo mismo que el factor A. Y en la intersección pones A menos 1 por B menos 1, y aquí pones A por B, N menos 1. ¿Ok? Básicamente el denominador no cambia, ¿cierto? No cambia. Lo que sí cambia es el del numerador. ¿Ok? Entonces en operaciones tenemos estos datos, ¿cierto? Tenemos estos grados de libertad, numerador, denominador,
con un nivel de significancia de 0.05 para los 3 Fs críticos y se va a proseguir a hacer el cálculo que están aquí. Ok, que está aquí. Ahora sí, a ver, ¿cómo se calcula el Fisher? Creo que es este. La probabilidad 0.05, grados de libertad del numerador es de 2 y grados de libertad del numerador es de 27. Sí, más bien puede ser. Ok, esto es como la formulita del F crítico con el Excel. Okay. Le inversa lo que es el F por la derecha, recuerden que es la cola derecha de 0.05, y ponen el nivel de significancia, ponen los grados de libertad del numerador, que en mi caso es 2, y el denominador, que es 27. Lo mismo va a ser para mi caso del factor B, pero ya no va a ser lo mismo para mi factor de A y B. Lo que voy a poner es aquí. Numerador es de 4 y el denominador son 2. A por B. ¿Está bien? Bueno, esto me sale. Supongo que está mal. Ok, si aquí, o bien no me he equivocado, bueno, es 27, ¿cierto? Aquí también. No, es lo mismo, como les dije, que me estaba equivocando. Es 27. Ok, y me sale 2.73. Me basta con dos decimales. Ok, entonces ya tendríamos los Fs críticos. Ahora comparemos. Ok, comparemos. Estos son mis Fs críticos. Voy a poner aquí. Y aquí voy a poner mis Fs calculados. Okay. Ya tengo mis Fs calculados, mis Fs críticos. Y listo. La hipótesis es la misma. O sea, básicamente la regla de decisión es la siguiente, la misma que hemos visto en la ANOVA. ¿Y a qué vamos a concluir? Por ejemplo, el crítico, recuerden que es el valor tope, es de 3.35. El calculado es mayor. Como es mayor, ¿qué pasa? Se rechaza. ¿Cierto? Se rechaza hipótesis nula. El segundo, lo propio, es mucho mayor al crítico. Es como la ANOVA, por si acaso. Si es que algunos tal vez no me están entendiendo. Es lo mismo que este de aquí. Es lo mismo que este. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, todos los calculados son mayores, ¿cierto? Hasta este es mayor que este. Como son mayores, prácticamente te van a rechazar las hipótesis nulas. Yo rechazo realmente las 3 hipótesis nulas. ¿Y a qué puedo concluir con esto? Con la decisión. Bueno, esto es básicamente la decisión ya. ¿Ok? La comparación entre estos dos. Entonces, ¿a qué puedo concluir yo de manera que, con mis propias palabras? A ver, como estoy rechazando las 3 hipótesis, estoy aceptando estos 3 enunciados. ¿Cierto? Al rechazar las hipótesis nulas, acepto las hipótesis alternativas. Entonces, básicamente podríamos concluir de que tanto el tipo de material como la temperatura, a ver, el tipo de material y la temperatura sí tienen efecto o sí influyen significativamente. Más que todo influye significativamente el factor B, que es la temperatura. ¿Ok? Eso tengan en cuenta. Y pueden ponerlo también ahí. De que la temperatura realmente sí tiene un efecto significativo. Más que el tipo de material. ¿Por qué? Porque su F calculado está mucho más distante que el crítico que el tipo de material. Es 28, o sea, está muy elevado. ¿Ok? Entonces eso podrían poner. Si tienen efecto sobre la vida útil. Y sí existe, y podemos poner, sí existe interacción entre el tipo de material y la temperatura. ¿Ok? De una manera muy vaga sería cómo podrían ustedes interpretar. ¿Ok? Eso, chicos, dudas respecto a lo que es factorial.
de 2 factores. No me equivoco en nada, ¿no? ¿No existen dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo de acuerdo? Tal vez algo se me ha ido. Recuerden, lo primero que tienen que hacer es llegar hasta aquí, plantearse las hipótesis, todo bonito, hasta determinar los Fs críticos. Es mejor si lo hacen con un grafiquito, con el grafiquito de la F, con lo mismo, con la colita y demás, como la chi cuadrado. Y luego, básicamente, establecer la regla de decisión y calcular el estadístico de prueba, que sería el F calculado, ¿cierto? Y básicamente ahí es donde tienen que hacer todas estas tipo matrices, ¿ok? Este es un método. También hay un método con las sumas, lo mismo que la, pero simplemente les quería mostrar, ¿no? Cómo es el con promedios y cómo es el que lo con sumas, pues lo pueden ver. ¿Ok? Los libros, no me he olvidado recomendarles el de diseño de experimentos de Montgomery. ¿Ok? No lo voy a escribir. El de Montgomery, chicos. Busquen en internet. Igual les voy a pasar con la grabación. El libro de diseño de experimentos de Douglas Montgomery. Hay también uno de Pulido. También es muy bueno. ¿Ok? El de Pulido, Humberto Gutiérrez Pulido, que también les voy a pasar. Y el de Montgomery. ¿Ok? Para el diseño de experimentos. Son libros muy... El de Montgomery es completo. El de Pulido es un poco como su libro de control de calidad. ¿Ok? Ambos tienen libros de control de calidad y diseño de experimentos. ¿Ok? ¿No hay dudas, nada? Ah, dime, Alejandro. ¿No? ¿Nada? Estaba levantando tu mano, por eso lo decía. Sí, así estaba activado, no lo desactivado. Ah, ya. Perdón. Ya, entonces, ahora hay otros diseños también, o sea, lo mismo, pero un poco más largo y más monstruoso, que es el de 3 factores. ¿Ok? Como pueden ver aquí, resumiendo, son tres factores en la parte de A, que es básicamente el tipo de suspensión, B, la abertura de la malla y C, la temperatura del ciclaje. Tenemos temperaturas C1 y C2, 2 niveles de temperaturas, 2 niveles de lo que es la abertura de malla, B1 y B2, y 3 niveles de lo que es el tipo de suspensión. Este ya no es un tipo de ejercicio 2 a la K. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos 2 factores, aquí también tenemos dos niveles, pero de A tenemos 3 niveles. Entonces, tampoco cumple el 2 a la K. ¿Ok? Entonces es un diseño factorial como que más difiere algo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, se prueban esos 6 factores, donde el volumen de sedimentación ya en porcentaje de suspensión es la variable de respuesta. ¿Ok? El volumen en porcentaje de suspensión. Por ello se decide correr el factorial 3 por 2 por 2 en 6 réplicas. Réplicas honestas, recuerden. Las observaciones obtenidas son 72 corridas experimentales, como se muestran en la tabla. ¿Ok? Como les digo, esto se aplica mucho si quieren hacer tesis en la parte de una investigación experimental. ¿Ok? Es muy interesante y muy bonito. Como pueden ver, es más monstruoso, ya no es simplemente como el otro que me daba, por ejemplo, que era como esto de aquí, simplemente, ¿cierto? Era simplemente como esto de aquí, el que vimos ahorita. Ahora se aumenta 3 veces más eso. ¿Por qué? Porque aumentamos factores. Básicamente es el factor A, como si fuese algo que estamos aumentando. Entonces, es como el que les dio Link, ¿no? En su tareita. Y listo, ya tendrían esto. Esto no sé si no sé si va a entrar ejercicios de 3 factores, la verdad, como pueden ver. Y lo más interesante del factorial es que aquí tenemos que ver las combinaciones.
Si bien tenemos ya A, ¿cierto? Tenemos B. A ver, voy a irme a la tabla. Tenemos de A, tenemos de B y de C. Aumentamos la intersección de A y B. Aumentamos A y C. Aumentamos B y C. Las combinaciones de A con respecto de B y C. Las combinaciones de B con respecto a y C. Y de A y B y C. ¿Ok? Como pueden ver, se aumentan 4 interacciones cuando se hablan de 3 factores. A, B y C. Aparte AB, AC, BC. Y aparte ABC. Y el ESOR como siempre y el total. ¿Ok? Es eso. ¿Ok? Es básicamente más monstruoso. Aquí se la completa la tabla. Aquí están las formulitas para cada una de estas sumatorias. Como pueden ver, aplicamos la regla de las sumas, ya no de promedios, porque con promedios es más horrible. Entonces, con sumas lo veo más fácil. Y se hacen aparte nuevas columnas, nuevos datos, como está aquí. No me da el tiempo para explicar, porque esto me va a tomar toda la clase casi. Entonces, esto yo creo que, no sé, a ver, no creo que les meta el ingeniero, así que no sería como que bueno avanzar. Pero, como les digo, aumentan la parte de los factores, por eso es que se llama factorial. Vemos la parte de todas las combinaciones entre los factores, A, B, A y B. Imagínense un caso de 5 factores. Habría A, B, C, D, E, A, B, A, C, A, D, A, E, ¿sí? Habría B, C, B, D, B, E, habría C, C, D, C, E y habría D, E y el ESOR. Aparte habría A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, E, o sea, como pueden ver, habría una monstruosidad, ¿cierto? ¿Cuántas combinaciones posibles habría? Entonces, es lo más complejo cuando se manejan más factores y eso se hace normalmente en softwares, ¿ok? Ya pulsos es como que más moroso. Que es como este de aquí, es más, es casi lo mismo, pero más largo. Y no es aconsejable no hacer esto. Siempre es manejar simplemente software. El Excel creo que no tiene esto. O sea, para varios factores creo que no tiene. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud tal vez? Esto, como les digo, si es que le voy a preguntar a alguien si es que van a meter y les voy a pasar, yo creo, este Excel, sí o sí. ¿Ok? O un videito explicándoles cómo se hace, pero simplemente son cálculos. Sus hipótesis, por ende, ya se habrán dado cuenta. ¿Cuántas hipótesis van a tener aquí? Van a tener 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hipótesis. ¿Ok? En este ejercicio tendrían 7 hipótesis, 7 planteamientos, 7 Fs críticos y, bueno, eso, ¿no? Sería un poco más largo, pero es más completo. Eso, pero es lo mismo, chicos. O sea, es como el 2 casi, o sea, manejar simplemente fórmulas y saber identificar cuál es A y cuál es B, cuál es C ahora, cuál es, bueno, es solamente el C, ¿no? Factores, la parte de las columnas ya agrupadas. ¿No hay dudas, chicos? ¿Preguntas? Para ya, no sé, tal vez finalizar la clase. ¿O quieren ver siempre esto? Tal vez algunos son curiosos. Pero como les digo, lo que importa, recuerden, son estos de aquí. Y hace lo mismo. Más largo, sí. Que hace casi lo mismo que esto, simplemente aumentándose, ¿no? En mi caso es tipo el tamaño de la aspersión, creo que era. El otro era la temperatura de ciclaje, la abertura de malla, perdón, y el volumen de sedimentación, ¿cierto? Entonces tendrían que hacer hipótesis para cada uno de los factores, que serían la misma forma. Simplemente que aquí, si habría un tercer factor, pueden aumentar gamma. Gamma 1 es igual a gamma 2, es igual a gamma K, ¿cierto? Entonces, y así. Para cada uno, las intersecciones lo propio. Si aquí es tipo, si aquí pueden poner lo que es la temperatura y el volumen de sedimentación, pues para otros también tendrían que poner, ¿no? La apertura de malla con la temperatura, la apertura de malla con lo que es el volumen y demás. Sería más largo. O sea, no, por eso no creo que les ponga. Sería como que para todo el examen más que todo. Ok, entonces recuerden que ya les he mostrado el primer parcial durante ese semestre y era similar a esto de aquí, ¿cierto? Era similar a esto. Ustedes ya no tenían réplicas,
Simplemente era manejar estos datos de aquí y listo. ¿Ok? Entonces, simplemente eso. Claro que sí, les voy a pasar el video. Ustedes ármense esta tabla desde ya. Les voy a dar práctica también. No les quiero dar esto porque yo sé que van a poner su examen que aquí lo propio y ni siquiera van a aprender fórmulas. Entonces, es por eso que esto sí no les puedo pasar. ¿Ok? Se amerita este de aquí, sí. Se amerita. Pero no creo, porque como les digo, tal vez no avance. Quería avanzar, pero visto el tiempo, no creo que me dé. Sí, es lo mismo. ¿No hay dudas, chicos? ¿Preguntas, nada? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Este es el diseño de experimentos factoriales, ¿no? Básicamente es eso. Es muy interesante. Muy básico de aprender, pero saber en qué momento aplicar es lo importante. ¿Ok? ¿Qué momento ustedes pueden aplicar esto? Es lo más interesante. Incluso aquí van varias ideas para sus no sé, tesis o proyectos que hagan. ¿Ok? En la parte de investigación se aplican muchos diseños de experimentos.